Estamos presentados por el Teatro Nescafé de las Artes, Topito. Tienes un capítulo de la oficina del Happening con Ja, dirigido por Pedro Almodóvar. Esto es Secretos de Oficina, la nueva comedia musical de los contadores, auditores y cultura capital que estará en el Teatro Nescafé de las Artes. Ya empezó desde el 31 de julio y termina el próximo domingo, el 23 de agosto. Hoy hay función a las 20 horas. Hoy funciona a las 20 horas. Ya, está Gabriel Ursúa, Antonia Santamaría, Gabriel Cañas. Un gran elenco, banda en vivo. Te vas a divertir y cantar tus canciones españolas favoritas con un grupo de oficinistas dispuesta a todo. En un musical teatral lleno de romances, engaño, poder, inspirado también en series como The Office y Betty la Fea. Tía, ven a flipar en colores con Secretos de Oficina. Las entradas están a la venta en ticketmaster.cl y sin recargo en boleterías del teatro, con 20% de descuentos para socios y socias de la comunidad de las artes. Teatro Nescafé, me gusta el arte. Y así el Teatro Nescafé de las Artes presenta nuestro segmento de entrevistas tras una larga investigación que incluyó no solo la revisión de la biografía familiar de los Kaiser, sino también conversaciones con militantes libertarios y la participación en eventos del partido. Benjamín Bravo y Francisco Lucero entran al corazón nacional libertario. Desde el canal de YouTube hasta ser el segundo partido con más militantes de Chile, el Nacional Libertado ha sido el movimiento más alineado con Milei, con las ideas anarcocapitalistas y con un fenómeno que subterráneamente ha calado profundo en una generación decepcionada de la política y la democracia liberal. ¿Quiénes son? ¿De dónde sale el dinero? Y quizá lo más importante, ¿repetirán esta fórmula que llevó a Kast a la moneda? Es lo que queremos conversar con los autores del libro, Johannes Kaiser, y los nacional libertarios, Benjamín Bravo y Francisco Lucero. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias. Benja, ¿cómo andan, Francisco? Un placer. Bien, ¿Cómo están? Todo bien, ustedes. Todo bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Esto es un fenómeno? Sí. Todo indica, los números indican que es un fenómeno. Con Francisco, cuando nosotros estábamos determinando cuál iba a ser nuestra investigación, justo coincidió en la época en la que no solo Johannes Kaiser se estaba instalando como una figura presidencial muy bien aspectada, sino que también estaba irrumpiendo este nuevo proyecto político que era el Partido Nacional Libertario. ¿Por qué nosotros consideramos que es un fenómeno? Porque en menos de un año el Partido Nacional Libertario logró constituirse como no solo el segundo partido más grande de Chile en términos de militantes, sino que también el más grande de la derecha. Entonces, a partir de ese diagnóstico que con Francisco consideramos lo más relevante, no solo profundizar en la vida de Johannes Kaiser, sino también en paralelo abordar los motivos de fondo de por cuáles los militantes estaban siguiendo ese proyecto. En ese sentido, nosotros profundizamos no solo en la vida de Kaiser, sino también en, como decían ustedes, las redes financieras, en el ecosistema de centros de pensamiento que nutren el proyecto Nacional Libertario y, bueno, un sinfín de otros aspectos del partido. Oye, con respecto a aquello, este fenómeno, como que pareciera ser que como que nace en argentino, ¿no? Como que de Argentina se lo traen para acá. Sí. ¿Y por qué con Kaiser? ¿Por qué no con Kast? ¿Cómo llegan estos nacional libertarios a quedar más cerca de Javier Milei que de los republicanos con José Antonio Kast, que venían haciendo un trabajo de hace mucho más tiempo y también de, no sé si de una manera más profunda, pero más política, más dentro de lo establecido, con mayores opciones? Bueno, acá hay un personaje clave que es Axel Kaiser, ¿Ya? quien muchos años antes, en la década del 2010 ya, comenzó a hacer los nexos con el libertarismo y el anarcocapitalismo de Argentina, y es quien principalmente comenzó a traer las ideas libertarias a Chile, y que por defecto también luego llega a su hermano Johannes Kaiser. Y hay formas diferentes de ver la economía, de ver la vida, pero en que los republicanos son más conservadores quizás que el mundo libertario argentino netamente tal. Ok. Ahí es interesante también porque, según lo que nosotros indagamos, cuando uno conversa con gente no solo del Partido Nacional Libertario de republicanos, pero también del panorama libertario latinoamericano, hay quienes señalan que durante la última etapa del segundo proceso constituyente, que estuvo liderado en su mayoría por el Partido Republicano, se generó como una especie de distancia entre los libertarios más duros de Latinoamérica, donde por supuesto el núcleo estaba en Argentina,
porque vislumbran que según ellos la constitución que está impulsando o el borrador de constitución que está impulsando el Partido Republicano era algo que ellos consideraban globalista. Entonces se genera como una especie de vacío, coincide con la crisis de Johannes Kaiser con el Partido Republicano y es ahí donde empieza como a instalarse más como esta cercanía con el proyecto libertario liderado por Javier Milei. Claro. La trayectoria que reconstruyen es bien particular. Antes de ser diputado y candidato presidencial, Kaiser fue youtuber y encuentra en internet un espacio para hablarle a una audiencia que ustedes describen como furiosa, huérfana y decepcionada. ¿Qué encontró Kaiser, creen ustedes, en internet que la política tradicional no estaba siendo capaz de ofrecer? Sí, ahí, si bien la expansión digital de los libertarios fue muy agudizada a partir del estallido social, nosotros ahí detectamos que entre 2016 y 2017, a partir de la irrupción del Frente Amplio, cuando Beatriz Sánchez se instala como una tercera opción presidencial muy atractiva para gran parte del electorado chileno, hay muchos libertarios que en ese momento estaban como más o menos huérfanos políticamente, que reaccionan con temor frente a la agenda progresista que para ellos representaba el Frente Amplio. Y es a partir de ese temor que muchos de los libertarios comienzan a sumergirse en Internet. Hay una estrategia liderada de muchos círculos libertarios para masificar este mensaje en Internet con un foco principalmente enfocado en gente joven. Y es a partir de esa estrategia y de ese como objetivo, de ese público objetivo, donde se comienza como a generar esta atracción de los libertarios y de la masificación del mensaje libertario de Internet, donde por supuesto el canal de Johannes Kaiser tiene un rol elemental. Hay como un acto, igual hay un hito específico, ¿no? En Argentina ustedes hablan como un acto que aparece en el libro. ¿Qué significa ese acto? ¿Aparece Telomeña en este cuento? ¿Es parte de un círculo cercano a Kaiser? ¿Qué? Sí, Explíquenos este mensaje, por favor. bueno, de hecho la relevancia argentina es tal que la primera, según lo que nosotros pudimos reportear, la primera proclamación presidencial de Johannes Kaiser ocurre en Buenos Aires en un evento ligado a las ideas ¿En Argentina? en Argentina. No, ¿ya? Ocurre, según lo que nosotros pudimos reportear con diversas fuentes, en un evento llamado Vía de la Derecha Fest, en donde Nicolás Márquez asegura que Johannes Kaiser será el próximo presidente de la República de Chile. Entonces la relación con Argentina es fundamental. Y ahí tú mencionas a Italo Megna. También hay una historia ahí bien llamativa quizás que tiene que ver con el segundo proceso constitucional, en donde él, según lo que nosotros pudimos reportear y conversamos también con él tiene mucha relación con Argentina porque estudió en Argentina y ahí pudo generar muchas redes y por ende, después cuando en 2023 Milei asume en la Casa Rosada, él es invitado también a participar del evento y ahí él se preocupa, junto a otras personas, de evitar que José Antonio Kast se saque una foto con Milei. ¿Por qué? Porque en el mundo libertario una foto con Milei vale mucho. Entonces, el sacarse una foto con él iba de alguna forma a respaldar el proceso constitucional liderado por José Antonio Kast. Entonces, desde Chile, los libertarios fueron a Argentina a dar cuenta de que Milei no podía estar de acuerdo con esta constitución soberanista. ¿Y Omeña lo bloquea? Perdón. Claro. Es parte de las conversaciones, ¿no? Es parte de las conversaciones que él tiene con mucha gente allá en Argentina para evitar que se dé esta foto y este apoyo de alguna forma. Me llama la atención por qué Johannes Kaiser recibe este respaldo por parte de Milei y no José Antonio Kast, que ahora actualmente es presidente de Chile. Sí, mira, ahí nosotros, claro, no sé si podemos asegurar que tiene este apoyo y el presidente Kast no lo tiene. Nosotros sí damos cuenta de que hay una cercanía principalmente ideológica con el proyecto de Javier Milei que se expresa no solo en este evento que menciona Francisco, sino que también en que Johannes Kaiser ha sido un invitado muy frecuente y también lo ha sido su esposa, y Beta Baria, que tiene un rol fundamental al interior del Partido Nacional Libertario, en eventos ligados al Partido de la Libertad Avanza y también del gobierno de Javier Milei. Ellos se han reunido en distintas ocasiones con diputados del partido, han sido asesorados por ministros del gobierno de Javier Milei, entonces está esta cercanía. Oye, metámonos en el partido en sí, ¿no? Y después nos vamos a meter como en las figuras de Kaiser y todo lo demás. Ustedes estuvieron dentro de esto, fueron a eventos, conversaron con militantes. ¿Qué es lo que se encontraron dentro de este partido que les llamó más la atención? A diferencia de, no sé, de otros meetings, de otros partidos y todo lo demás. ¿Qué destacarían? ¿Qué les llama la atención? Sí, ahí ellos
el Partido Nacional Libertario es la formación, el resultado de un proceso político de largo aliento, más allá de que nació el año pasado, o sea, se empezó a constituir en 2024. Hay una historia política que tiene que ver con que muchos se sienten huérfanos de Jaime Guzmán, del proyecto de Jaime Guzmán. Muchos se sintieron esperanzados con la derecha que creían representaba el Partido Republicano y José Antonio Kast. Y el Partido Nacional Libertario comienza a constituirse con el gran norte, que es defender lo que ellos denominan como la batalla cultural. Ujú. Entonces, algo muy sorprendente es el verdadero convencimiento que hay respecto a esa idea. Ellos, esa idea los define, define cómo funciona, define cómo operan, define cómo se despliegan, no solo en terreno político, sino que también, por ejemplo, en materias de centros de pensamiento. Entonces, realmente hay un convencimiento muy transversal y ellos cierran filas en torno a esta idea que supone el avanzar en la batalla cultural. Ustedes mencionan algo importante dentro del libro también. Internamente habría quienes incluso no utilizan la expresión Partido Nacional Totalitario. ¿De dónde sale esa expresión? Sí, bueno, es una expresión que nace a partir de ciertos grupos que algunos siguen el partido y otros ya lo dejaron, en que ven en Johannes Kaiser y en el círculo de Johannes Kaiser una figura y un grupo de poder muy cerrado, en que si uno no es cercano quizás a este círculo, es imposible ascender. Pero no hay como lotes, como bloques dentro del partido, o hoy día solo hay uno. Sí, no, hay bloques que son principalmente, se dividen por temas ideológicos. O sea, el nombre del partido ya es llamativo, que ahí están todos los más nacionalistas, están más los libertarios y también están los conservadores. Nosotros logramos identificar esos tres como áreas de ideas. Y si bien uno puede pensar que son quizás difíciles de llevar entre sí, hay un punto que nos decían muchos militantes, que es lo que los une, que es el anticomunismo. Que es que no avancen las ideas comunistas, no avancen las ideas progresistas y no avance esta agenda que ellos llaman globalista también. Claro, y por supuesto que el anticomunismo va muy de la mano con que todos los nacional libertarios, ellos nos decían, en este partido no hay nadie que esté en contra de Pinochet. Entonces todo indica que el pinochetismo al interior del Partido Nacional Libertario parece ser una regla, ¿no? Y de hecho, si puedo agregar un punto, hay ciertos libertarios de tradición libertaria antes de que naciera este partido que se desmarcan de este partido por la misma razón, porque hay ciertos libertarios que no creen en la figura del dictador Pinochet, entonces se aíslan de este partido porque no Claro. sienten ahí una conexión. ¿Y de dónde? Bueno, no, Creo que íbamos a hacer la misma pregunta. ¿Que de dónde sale el dinero? Me pregunto. Para financiar todo esto. ¿Cómo se financia el Partido Nacional Libertario? Sí, ahí, si bien es un partido que según nuestra investigación no tiene grandes mecenas, como si lo ha logrado tener otros partidos de la derecha tradicional, sí hay un vínculo financiero con el mundo militar, ¿no? En la campaña, no solo parlamentaria, sino que también de Johannes Kaiser, hubo financiamiento de este mundo. Ellos tienen negocios con empresas ligadas a funcionarios del ejército activos, entonces hay una relación comercial, financiera también muy, muy permanente con el mundo militar y por supuesto también ¿Nacional e internacional? militar en términos nacionales e internacionales. ¿Sí? No podríamos decir internacional, pero Ya. sí que hay vínculos con gente que perteneció a las filas del ejército y de hecho también el círculo de hierro de Johannes Kaiser está integrado, el componente militar tiene una presencia muy importante, no solo en el círculo de hierro, sino que en espacios de decisiones al interior del partido, entonces es bien relevante eso. Oye, metámonos como en la historia de los Kaiser, ¿no? Que está también bien interesante, está aquí en el libro. Porque conocimos, me acuerdo de un reportaje de La Tercera, la historia familiar marcada, bueno, por la enfermedad de su mamá. Hay unos años también de profunda negligencia ahí, como de estos hermanos, que son 6 hermanos, si no me equivoco. Hermano, sí. ¿Qué provocó en el pasado y qué provoca aún en los hermanos Kaiser toda esta historia familiar que los precede y que vivieron mucho en su proceso de infancia? Bueno, es un proceso, una infancia que sin duda que los ha marcado. De hecho, han dicho en medios que han hecho reflexiones sobre su infancia, han dicho que lo pasaron bastante mal y que los ha marcado en cómo son hoy en día también. Y creo que hay dos formas de verlo, quizás dos aristas, en que por un lado está la vida familiar, la vida de infancia, en la que sin duda no fue fácil, y también la vida política de la familia, que es un poco más extensa. Y es que los Kaiser, desde que el abuelo de Johannes Kaiser y sus hermanos llegó a Chile, siempre ha estado en política y en busca del poder político. O sea, su abuelo fue alcalde de Villarrica, el papá de Johannes Kaiser fue candidato al Parlamento en los 90 y según él ha dicho, fue candidato presidencial
Entonces siempre ha habido un acercamiento a la política de parte de los Kaiser. Uno de los antecedentes más sensibles es la historia del abuelo que estás comentando, paterno de los Kaiser, y su vínculo con una imprenta donde se habría producido propaganda nazi. Así es. Nosotros indagamos en extenso cómo llegan los Kaiser a Chile. Federico Kaiser llega, que es el abuelo paterno de la familia Kaiser, llega en los años 30 a Chile desde Europa. Él era de Alemania. Y cuando él hace el primer intento de nacionalización, ahí a eso de los años 40, me parece que fue el 42, el departamento 50, que era este departamento que precisamente en esos años estaba encargado de perseguir las redes del nazismo en Chile, emite un documento donde señala que Federico Kaiser, según señala esa documentación, era un ferviente partidario de la causa nazi. Esto, de hecho, implicó que en ese momento Federico Kaiser no pudiera acceder a su nacionalización, y nosotros consideramos relevante ese hecho no solo por lo que ocurrió allí, sino que ese es uno de los motivos por los cuales los Kaiser llegan a Villarrica. Hay un decreto de relegación por el cual Federico Kaiser es trasladado a Villarrica, y es ahí también donde la familia comienza como a amasar esta historia en el sur de Chile. Oye, ellos llegan a internet, Johannes llega a internet, se hace conocido desde ahí, con frases polémicas, va a la Cámara, es diputado, todo lo demás. Y al alero también, bueno, nace este boom que se llama la cofradía y todo lo demás. Y ahí, ¿dónde se encuentra el foco desde lo político y cómo se financian estos programas de YouTube? ¿Cómo se alimenta también estos mismos? Parecieran ser que los usuarios son bien apasionados, son bien fervientes de todo lo que está pasando. ¿Cómo los van enganchando también? Bueno, es un lugar, YouTube y las redes sociales es un lugar que si bien tiene algunas restricciones, de hecho nos comentaban que habían ciertas palabras que no se pueden decir, es un lugar que resulta bastante cómodo porque es una alternativa a los medios tradicionales en donde se pueden decir cosas que en un medio tradicional no se puede. Entonces es bastante cómodo. Pero pareciera ser que eso es como una liberación pasional, emocional, corporal de estas personas. Dicen, acá podemos decir y hacer lo que queramos. Pareciera ser claro que está el anticomunismo, pero también este deseo de decir, aquí podemos ser lo que queremos ser y no hay barrera de ningún tipo. Lo políticamente correcto. Podemos decir la barbaridad que se nos ocurra, podemos hacer lo que se nos ocurra, como que pareciera ser que eso también los une mucho en términos generales. Sí, bueno, según nuestra investigación, muchos, no puedo decir que todos, pero muchos militantes, y ligados sobre todo a las redes de YouTube, es gente que ha estado mucho tiempo encapsulada de alguna forma, criticada por otros. Nosotros conversamos sobre todo, este es un caso más particular, con algunos jóvenes que durante el estallido se vieron muy, ¿cómo lo puedo decir?, criticados por sus pares, donde no podían ellos decir que estaban en contra de las ideas del estallido, entonces eso los marcó. Y al ver en YouTube y al ver en el Partido Nacional Libertario una oportunidad para finalmente decir lo que piensan, yo creo que existe esta liberación. Sí, ahí hay una desconfianza generalizada, según lo que nosotros logramos recoger, con lo que ellos entienden como los medios tradicionales. Y por eso que a los medios alternativos, como los definen, les dan mucha prioridad. Nos decían que ellos incluso los invitan a algunos eventos del partido. Entonces, y respecto al financiamiento, si bien la cofradía fue un espacio digital que surgió posterior a lo que nosotros dedicamos gran parte de nuestra investigación, sí logramos reconocer que hay una especie de opacidad en torno al financiamiento de las fundaciones ligadas a militantes del Partido Nacional Libertario. Hace largo tiempo en Chile se viene hablando de que como es muy difícil acceder, hay mucho hermetismo en torno a cómo se financian los think tanks o las fundaciones, las personalidades jurídicas sin fines de lucro. Y claro, según lo que nosotros logramos recoger, eso no es muy distinto en torno al Partido Nacional Libertario. Nosotros consultamos, por ejemplo, al Ministerio de Justicia, cómo se financiaban ciertas organizaciones, y nos decían que en verdad no tenían esa información porque no se las habían hecho llegar. Claro. Son las 9:15 de la mañana, estamos haciendo Turno AM, nos encontramos con Benjamín Bravo y Francisco Lucero, autores del libro Johannes Kaiser y los Nacional Libertarios. Y antes de despedirlos, chicos, queríamos agradecerles por venir acá al programa. Y hay una pregunta que me parece inevitable para cerrar el segmento. ¿Puede Kaiser repetir la fórmula que llevó a José Antonio Kast a la moneda? Mira, no, es una pregunta que nos han hecho, y si bien nosotros como periodistas no nos corresponde tanto opinar sobre lo que puede pasar, sino más bien sobre los hechos,
Pero hablemos del Partido Nacional Ujú, Libertario. por ¿Ustedes eso. creen que después de todo lo investigado aprendieron de la campaña de José Antonio Kast? Sí, es que hay formas diferentes de ver el poder, pero sin duda son aprendizaje y lo que nosotros podemos dar cuenta es que este es un proyecto, el Nacional Libertario, que desde sus propios militantes ven a futuro. O sea, nos hablaban de aquí a 50 años, de aquí a... No es algo coyuntural. Y aparte se están formando, ya se formaron estructuras partidarias muy fuertes. Entonces puede, creo yo, eventualmente sostenerse en el tiempo. Cuando uno le pregunta a los nacional libertarios cuáles son las diferencias con republicanos, muchos te dicen que en lo ideológico, en lo intelectual, no hay muchas. Pero sí una gran diferencia que hay con el Partido Republicano es que los nacional libertarios consideran que el Partido Republicano no entiende cómo ejercer el poder sin Chile Vamos. Y eso es una distancia que para muchos nacional libertarios no están dispuestos a cruzar en el fondo. Ujú. Me gustó mucho lo que cita la gran María Olivia Monkever, la periodista de investigación más importante de este país, lejos. Vosotros son estudiantes de la Universidad de Chile. Exacto. Fuimos. Fueron. Fueron. Dice que Benjamín y Francisco se sorprenden con este notable libro que revela la historia de Kaiser, su familia y el Partido Nacional, una minuciosa y amplia información y el atractivo relato que destacan a su autor en el periodismo de investigación de alta calidad. Así que, chicos, ¿dónde podemos encontrar este gran libro de investigación de Benjamín? Muéstralo. Benjamín Bravo, Francisco Lucero. Lo pueden encontrar en todas las librerías más cercanas. Ya está Y en todas también- las librerías de Chile. En formato digital, en ebook, si uno también quiere, se puede conseguir. ¿Quién trabajó en el sabe. diario íntimo de Mecano? Yo fui parte ahí buenísima. de ¿Sí? ese libro. O sea, una investigación. ¿Qué te Pequeña. sorprendió? Es que yo fui parte de una, de una parte ¿Ya? de la investigación que tenía que ver con el caso más judicial. Me acuerdo que lo Ah. conversaron acá también con Nicolás, Sí, po. con la acusación que tenía ahí el líder de Mecano. Entonces, ¿Señor Viñuela o no? Alex No, Hernández. Alex Hernández. Sí. Alex Hernández. muy Así bien. que ya lo saben, Benjamín Bravo y Francisco Lucero en esta mañana con su libro Johannes Kaiser y los nacional libertarios. Los pueden encontrar en todas las librerías del país, ¿cierto? Así es. Exactamente. Muchas Sí, gracias, Jenny, chicos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao, chicos, gracias, que estén bien.